de Honduras a propósito de lo que fue noticia y quizás traiga una larga cola en los próximos días. Estados Unidos le quita la visa a Juan Orlando Hernández y lo incluye en la lista Angel. El expresidente dice que sorprende que la decisión la toman basados en reportes de medios de comunicación y en declaraciones de narcos y asesinos confesos. Se habían demorado porque esto se veía venir, estaba previsto. Después del cambio de mando, Juan Orlando Hernández quedó prácticamente a la deriva judicial, legal, y por supuesto Estados Unidos con eso castiga al señor Juan Orlando Hernández. Así ocurre, así actúa Estados Unidos, lo hace con otras personas, pero pues es una decisión de ellos. Lo que es importante, se trata de un expresidente de Honduras, y por ahí también suenan rumores de otro expresidente que fue supuestamente a dar clases en la Florida y ahora se ha refugiado o se ha instalado, o como le quieran llamar, en Paraguay. Evidentemente, en la parte superior, aquí finaliza la crisis, lo veremos más adelante en el segundo bloque. 17 diputados disidentes de Libre firmaron un acuerdo en el que reconocen a Redondo como presidente del Congreso Nacional de Honduras. No habrá una nueva elección, el Partido Nacional aplaude el acuerdo, pero solicita que sea con base en el respeto a las leyes. Ahí le ven al señor Zelaya, expresidente también de Honduras, que evidentemente fue parte de este acuerdo político. Así lo destaca el diario La Prensa de Honduras. Y La Nación de Costa Rica todavía con los ecos, con las secuelas, con los efectos de la votación de este domingo 6 de febrero, quiebre del voto llegó hasta el 40%. ¿Qué implica eso? Que no todos los que votaron por los candidatos a la presidencia votaron por sus grupos políticos para instalarse en la legislatura. 40 de cada 100 votantes de Alvarado, se refiere a Fabricio Alvarado, no apoyaron a sus diputados. Es decir, ahí funciona lo que ya habíamos conversado con los analistas consultados en Enclave Política al respecto de las elecciones en Costa Rica. Hay un nivel de personalismo muy intenso, la gente no está votando por los partidos, pero sí vota por las figuras. Y efectivamente las cifras que se convalidan y que se consolidan también con respecto a la votación. José María Figueres se mantiene con el 27,26%, Rodrigo Chávez con el 16,70% y quedarían como los finalistas para la segunda vuelta. Ahí tienen ustedes lo que pasa todavía en Costa Rica. Pasamos al comercio de Lima, que sigue la misma tónica de la República. Castillo no define nuevo gabinete y prolonga la crisis. Hay una crisis, de verdad consideran que hay una crisis, pero bueno, ya un poco que aburre ver las portadas del Perú, porque ya sabemos a dónde apuntan, cuál es su lógica, hasta dónde quieren llegar, y cuando ya todo esté hecho un caos, ellos colocarán a sus mandatarios para poder gobernar desde la presidencia y desde las portadas de los diarios. Lo que sí destaca, y vale la pena ponerlo en relieve, es alertan que métodos para limpiar el petróleo ocasionado por Repsol no son los idóneos, porque la tarea sigue, los problemas continúan, el impacto ambiental todavía no tiene un diagnóstico total, absoluto de lo que ha significado, pero ahí tienen, no son los métodos idóneos, están haciendo prácticamente de manera artesanal la limpieza, porque eso cuesta, pero la transnacional española Repsol estará en condiciones de pagar todo eso y de además aplicar todas las medidas necesarias para la reparación. Nadie sabe. Mientras el gobierno es asediado por la prensa, estos temas no son motivo de asedio de esa misma prensa, por supuesto. Repsol ha empezado una campaña, como ayer se denunciaba, no ayer, el fin de semana se denunciaba también una campaña de lavado de imagen con una serie de actores políticos y también de cabilderos o cabildeadores, como lo quieran llamar, para que no se dañe la imagen. ¿Qué implica eso? Por ejemplo, no poner en los titulares el nombre de la transnacional, no de señalar ni castigar ese nombre, decir que fue un accidente, no fue un desastre ecológico, etcétera, etcétera. Para eso tienen mucha plata y tienen medios y tienen periodistas y oficinas de relaciones públicas. Pasamos al diario El País, que destaca una fotografía que veremos más adelante, interesante, muy gráfica en el sentido horizontal, para que se pueda destacar esa distancia entre Putin y Emmanuel Macron. La veremos más adelante, pero la fotografía se destaca en la portada del diario El País. Pero miren lo que pasa en otros países.
El Ministerio de Trabajo, la Secretaría de Trabajo, como lo quieran llamar en otros países, prepara una alza inmediata del salario mínimo a 1.000 euros. La subida tendría efectos retroactivos desde el 1 de enero, es decir, se aplica en febrero o a más tardar en marzo, pero se reconocerá este incremento desde el 1 de enero. ¿Para qué es esto? Efectivamente, es para poner al ciudadano español en condiciones de consumir y de tener dinero para levantar la economía española. Ahí está. El Ministerio de Trabajo se plantea aprobar una subida inmediata de 35 euros en el salario mínimo interprofesional para que alcance los 1.000 euros con efectos retroactivos desde el 1 de enero. Que no es mucho, dicen en España, sí, pero algo es algo. Y ahí más noticias a propósito de lo que ocurre también en otros temas, como por ejemplo el plan para investigar los abusos sexuales en la iglesia se abre paso en el Congreso. ¿Hay que investigar? Sí. No hay que estigmatizar tampoco a todo mundo, pero que la investigación tiene que haber, debe haber. Ahí está, la portada de Liberación que grafica, valga la redundancia en términos conceptuales, la reunión entre Putin y Macron. Vladimir Putin y Emmanuel Macron, el diálogo a la rusa, titula Liberación, y hace un juego con respecto a esta distancia en la mesa que veíamos. Voy a repetir para que veamos la comparación. Esta es la mesa en la que se reunieron Emmanuel Macron y Putin, y esta es la portada que hace Liberación a propósito de esa mesa, en un juego gráfico bien interesante, a propósito de lo que está haciendo estos momentos Emmanuel Macron, que es aproximar posiciones, conversar, dialogar. Me parece que es una postura de lo que debe ser un estadista, y en este caso Emmanuel Macron se ha otorgado ese rol de acercar posiciones, de entender, dialogando directamente cara a cara con quienes supuestamente desde la prensa occidental y desde Estados Unidos constituyen una amenaza para Europa, cuando en realidad la verdadera, la real amenaza se llama Estados Unidos, así de simple. Pasamos a los portales informativos. Rapidito, Venezuela rechaza el incidente que causó la muerte de un menor en las costas de Trinidad y Tobago. El gobierno venezolano extiende sus más sinceras condolencias a los familiares del infante, manifestó la Cancillería en un comunicado a propósito de lo que ya se ha destacado en los espacios informativos de Telesur en las últimas horas, por supuesto que sí. Y acá más información. El presidente mexicano anuncia próxima visita a Honduras. Se reunirá con la presidenta Xiomara Castro porque hay temas en común y sobre todo hay un cambio en la postura política, diplomática de México hacia lo que ellos llaman el sur o la tercera frontera, o como le quieran llamar también, es decir, no solamente Centroamérica, sino también el Caribe. Así que esa reunión será de mucho interés, pero sobre todo porque me parece que en la lógica geopolítica tradicional este tipo de temas deberían ser normales, regulares, que no tiene por qué llamar la atención. De que el presidente mexicano se reúna con los presidentes de Centroamérica debe ser lo más normal, común y corriente, porque hay cosas en común. Y por supuesto, lo que se destaca también, el presidente de Perú, Pedro Castillo, denuncia intentos golpistas contra su gobierno, y en la parte inferior la fotografía que ya comentamos hace un momento. Rusia reitera que buscará seguridad y la de Europa, su seguridad y la de Europa. En las cifras de contagio, como dijimos ayer, prácticamente superamos los 60 millones de contagios en América Latina, y en el mundo estaríamos llegando a los 400 millones de personas contagiadas. Ya estamos en 398, y si se incrementa el contagio como se ha visto en Estados Unidos y en parte de Europa, obviamente esto no será difícil de superar los 400 millones de contagios desde que inició la pandemia. Eso sí hay que tener claro. Estados Unidos se acerca a los 80 millones de contagios y al 1 millón de fallecidos. Si la cifra avanza en ese ritmo, posiblemente en pocas semanas llegaría al 1 millón de fallecidos, como la cifra más alta en todo el planeta de fallecidos a causa de la COVID. Y aquí lo que destacábamos, crisis por Ucrania, Macron consulta con Zelensky y Scholz a propósito del tema. Él se está acercando muchísimo a eso. Y en la parte inferior, algo que además lo trataremos en clave política esta noche: Argentina y las inversiones de China, los peligros de una nueva deuda. Ahí están armándose ya para decir que primero fue con el FMI y ahora con China. La diferencia es que China
China, a diferencia del Fondo Monetario Internacional, no le pide reducir el tamaño del Estado, no le pide incrementar los combustibles, no le pide bajar los sueldos, ni nada por el estilo. Y además hay una cosa muy importante, aparte de la deuda, China invertirá, si no me equivoco, más de 30.000 millones de dólares en espacios productivos y tecnológicos clave. 30.000 millones de inversión de China en Argentina. De eso lo hablaremos, lo tomaremos esta noche en Enclave Política. La agencia española EFE destaca esta fotografía y este encuentro. Scholz, el canciller alemán, acerca posturas con Joe Biden, presidente de Estados Unidos, pero guarda silencio sobre el gasoducto ruso, porque efectivamente ese es un tema que le compete exclusivamente a Alemania y a otros países de Europa, pero que Estados Unidos quiere interferir. ¿Qué dice la nota de EFE para destacar este tema que es muy importante? El canciller alemán Olaf Scholz llevó a cabo este lunes un delicado juego de equilibrios para acercar posturas con Estados Unidos en lo relativo a Ucrania, sin llegar a pronunciarse claramente sobre el futuro del gasoducto Nord Stream 2. Es decir, a diferencia de lo que hace Macron, el señor Scholz fue primero a Estados Unidos para hablar con quien está al otro lado del planeta, al otro lado del Océano Atlántico, en vez de ir a hablar directamente con Putin, que es el señalado por Biden como el responsable de esta supuesta crisis o amenaza. En realidad, Scholz sabemos que es de orden conservador y no se apuntará sino a lo que decida y diga Estados Unidos. Por supuesto, más información de América la tiene ahí la agencia EFE en el costado derecho, si ustedes quieren revisarla. Vamos cerrando con RT, garantías de seguridad y la situación con Ucrania, puntos clave de la rueda de prensa de Putin y Macron tras más de 5 horas de reunión en Moscú. Esas reuniones largas, extensas, sostenidas, se deberían contar a profundidad. No se ha detallado los puntos en concreto en general, pero también se mencionó en alguna parte, en algún portal se mencionó todos los acuerdos que tiene Rusia con Francia en términos comerciales que se verían afectados, por supuesto, si es que ocurriese una crisis militar o una guerra en Ucrania. ¿Qué dijo Putin al respecto? Aquí tenemos la información. Putin: si Ucrania, como miembro de la OTAN, intenta recuperar Crimea, Europa será arrastrada a una guerra contra Rusia y no habrá ganadores, como ocurrió en la Primera y en la Segunda Guerra Mundial. Y esto lo sabe Putin perfectamente, sabe que los únicos perdedores son los europeos en general. Desde el otro lado, Estados Unidos se frotará las manos, tal como hizo en otros conflictos armados. Y acá, perdón que me extienda un poco, China tacha a la OTAN de remanente de la Guerra Fría y llama al bloque a abandonar el sesgo ideológico. Por supuesto, ahí no coincidiré tanto, no es un asunto solamente ideológico, es un problema de orden militar, económico y por supuesto de supremacía de ciertas hegemonías que no cesan de creer que dominan el mundo porque algún dios o alguna divinidad les eligió como tales. Vamos a terminar ahí esta primera parte, nos vamos a una primera pausa y enseguida volvemos.